Padre Emilio Gómez, misionero hijo del Inmaculado Corazón de María, misionero claretiano, muchas gracias por recibirnos en esta casa. Nosotros venimos haciendo estas visitas a los lugares apacibles de los misioneros claretianos y este es uno de ellos. Qué lugar tan precioso, este seminario, este noviciado, Jesús Aníbal Gómez, donde muchos de ustedes, los jóvenes claretianos, se van preparando. Usted está ahora encargado de esa formación de esos jóvenes nuevos, de esa sangre nueva que llega a la congregación. Yo le quiero dar un saludo y mi agradecimiento por recibirnos en esta casa tan preciosa. Gracias y también por mi parte sean bien acogidos y este seminario que se llama Jesús Aníbal Gómez es precisamente para ustedes y aquí está la casa pues a la orden. Yo nací en Río Negro el 9 de marzo de 1938, una familia que fuimos en la casa 10 hijos y 12 con papá y mamá. Entonces de los hijos, 6 mujeres y 4 hombres. Las mujeres se fueron repartiendo, salieron las primeras, acabaron para la profesión de maestras y con ese dinero nos iban ayudando los más pequeños. Entonces luego se fueron repartiendo, una se casó, otra entró de religiosa, otra se casó, otra entró de religiosa y en la comunidad familiar entonces son 3 religiosas y 3 casadas. Y los hombres, 4. De los hombres, el mayor entró también a la comunidad claretiana, que es Rafael Gómez, mi hermano, y el otro se casó, fue coronel de la policía, Ignacio Gómez Jaramillo, y tiene, como dice, su familia, para que no se perdiera el apellido Gómez, y los otros 2 somos sacerdotes, yo también claretiano, y el menor, que es Orlando Gómez Jaramillo, él es de diocesano. Él cuando pequeño dijo, yo no me voy de religioso porque yo tengo que tener un Volkswagen. Y así fue. ¿Y se Entonces, cumplió? y se cumplió. Él se ordenó. Cuando estábamos en la ordenación de él, le cuento que ya había pasado el Concilio Vaticano II y mi mamá, que por parte de ella fueron 5 mujeres y solo ella se casó. O sea que eran 4 religiosas, 4 tías religiosas, ya había muerto una, entonces estábamos en Río Negro en la ordenación y estaba las 3 hermanas de mi mamá, las 3 tías mías, Sí. estaban las 3 hermanas mías, o sea, 6 religiosas y los 3 O sea sacerdotes. que se juntaban y eso era otro convento. Eso era pues eso. Y entonces estábamos ahí en el almuerzo cuando de pronto sale mi mamá y se enfrenta a sus hermanas y les dice, ustedes que me dijeron que yo no había escogido la vida de perfección, le puedo ofrecer al Señor 6 religiosos. Sí, religión se multiplicó, Sí. se multiplicó. Qué tan bonito esa historia familiar, padre, de una vida aprendida en casa, de una fe aprendida en casa, y luego todo el trabajo suyo en los misioneros. Podríamos decir que su vida tiene como 2 facetas, la formación y la misión. ¿Cuál de ellas primero? Diríamos, están como juntas, porque desde muy niño surgió en mi interior ese anhelo, ese deseo de las misiones. Y como ya pequeño me fui formando y veía revistas que hablaban del Japón, que hablaban de la misión en el África, que hablaban de los misioneros que se repartían por todo el mundo, entonces fue creando en mí como un deseo de ser realmente misionero y creo que esa es como mi faceta. Y entonces yo he sido formador, pero he sido formador misionero, o mejor, es ese testimonio de misión ha sido como la clave para poder ayudar a los jóvenes a enamorarse por ese sentido claretiano. El claretiano ante todo es un hombre hecho para el mundo. Y yo soñaba estar en el Japón, o estaba en el África, y ese era como mi sueño, y ya en los años de formación, y luego después cuando me ordené, que fue en Bogotá, el 21 de diciembre de 1963,
Entonces estaban pues las tías religiosas, estaban mis hermanas religiosas y estaban los otros sacerdotes, el otro, el mayor que era Rafael, y estaba de seminarista pues Orlando, que después se ordenó aquí en Río O Negro. sea que cumplió 50 años de sacerdocio. Voy a cumplir, sí, Va el a cumplir. 21 cumplo, sí, 50 años, estoy en eso. Yo llevo como un año de preparación, como estos 49 años ha sido como una preparación especial a través de un sistema que tenemos nosotros los claretianos que se llama la fragua cotidiana, que es hacer y dedicar como religiosos un tiempo mayor a nuestra oración personal a través de la lección divina, ir viviendo el Evangelio, ir sintiendo, como dice más a Jesús, y dejándonos cuestionar aquellas aristas que aún no hemos purificado. Entonces vamos en ese crecimiento. Está en la Y fragua en este momento. sí, me ha servido mucho, y le comento de la fragua que he ido como aprendiendo, y ha sido como unos elementos que me han dado una claridad, que no es mi vocación, sino es mi convocación. O sea que yo soy llamado con otros, no solamente es la vocación personal, sino es la vocación con otros. Y lo mismo la misión, no es mi misión, es mi conmisión, o sea, es una misión con el otro, o sea, con los otros compañeros. Entonces, el sentido de fraternidad, que es muy fuerte en los claretianos, eso me ha ayudado a mí. Yo he sido una persona, pues, como muy afable, como de un temperamento tranquilo, muy risible, muy contento en todo mi momento. Yo, como dice, me he puesto a pensar momentos así tristes. Cuando murió mi mamá, estaba la familia muy triste, y de pronto se me ocurrió, le dije, pero ¿por qué nos ponemos tristes si ella no se ha ido? Está en el interior de nuestro corazón, y sobre todo ella nos dejó una herencia impresionante de nuestra fe, de nuestra unión de familia. Entonces agradezcámosle a Dios todo lo que hizo mamá. Y se cambió como el semblante de mis hermanas, que estaban como tan adoloridas, y de mis hermanos, y vivimos realmente. Y lo curioso de la novena no fue una novena como se hace, sino estar en los sitios donde estuvo mi mamá, y allí celebrar la Eucaristía con los 3 sacerdotes de la familia, y luego como agradecerle a Dios ese regalo de la mamá. ¿Cuáles fueron los lugares suyos de misión, padre? Los lugares míos de misión, pues se puede decir que puede decir casi todo Colombia. Lo primero, de la ordenación pasé a Jericó. Y en Jericó fue una casa misión, éramos unos 7 sacerdotes, vivíamos 3 meses haciendo oración, estudio común, compartiendo nuestros estudios, preparando, y luego nos repartíamos por todo el país. Entonces me tocó misionar toda la parte del suroeste. Estuve en Caramanta, estuve en Valparaíso, estuve en Jardín, en Andes, en Salgar, en Farallones, estuve en el Carmen de Atrato, y luego estuve por los lados de Santa Fe de Antioquia, también misionando en algunos pueblos vecinos, y en el Valle. Misionamos mucho por la parte del Dobio, misionamos mucho por la parte de Roldanillo, por la parte de la Unión, todos los pueblos que hay casi de la carretera de Pereira a Cali, los misionamos. Luego estuve en el Cauca, en Nariño, estuve también en el Caquetá, y por una cosa curiosa fue que yo me ordené, y en el momento del concilio, yo me ordené en el 63 y el concilio terminó en el 65. Y una de las experiencias misioneras grandes que yo tengo que agradecer es que me especialicé en los documentos del concilio, y entré a un grupo de sacerdotes que nos repartimos por distintas partes, y estuvimos enseñándole a los sacerdotes los documentos del Concilio Vaticano. Estuve en Tunja, nos reunimos con todos los sacerdotes de Tunja, les dimos las charlas. Estuve en Duitama, estuve en Sogamoso, estuve en Zipaquirá, estuve en Bogotá, y en Cáqueza también estuvimos trabajando, de modo que la riqueza mía ha sido impresionante en el sentido de que
al estilo pues de Claret, llevando esa misión por todas las partes. El Chocó fue un lugar significativo en su vida también. Ahí incluso pasa muchos años sufriendo algunas enfermedades. Sí, resulta que estando yo en la estando aquí encargado de la formación, entonces llegó el superior y me dice: padre, le tengo su Japón, le tengo su África, usted me hace el favor y va a reemplazar al padre Alcides Fernández, un aviador que va a tener un año en el Brasil, usted puede ir a un guía. Entonces me desplacé a Turbo, de Turbo el padre Alcides en avioneta me llevó a un guía y me dejó en el aeropuerto, que era un campo, un potrero, y ahí aterrizaba la avioneta, y luego ya era muy tarde, entonces él regresó y yo me fui caminando, y lo que veía eran las casas, eran casas de guadua o de bambú, y entonces lo que yo veía en las casas, alcanzaba a ver era ojos o personas allá adentro que me miraban, y llegué al parquecito, vi la casa cural, vi la iglesia, entré y me encontré con un señor de 90 años llamado Espíritu Santo Gómez, y él me mostró, ya sabía que yo llegaba, me mostró Era pues de la familia. sí, me mostró ahí la casa, y entonces ahí empecé. Y lo más curioso fue que por la mañana él me dijo: descanse, que la misa es por la tarde. Entonces yo me desperté ya tardecito, me levanté, me organicé y me puse a pensar, y dije: estas personas que están aquí al frente las visito luego, voy a irme para la última casita. Y la última casita era la casa No Te Pase, la última copa, era la de las personas de zona. Entonces yo llegué, cuando Una yo zona de vi, prostitución. sí, la casa de prostitución, cuando yo llegué a esa casa, yo me asusté un poco, pero luego me serené, ¿no? La saludé, empecé a conversar con ellas y me presenté tranquilamente, que yo era el sacerdote que venía ahí, entonces ahí. Pero el problema no fue ese, sino que la cultura se hacía en el río, porque solo había un río y solo no había acueducto, entonces la gente iba al río pues a lavar su ropa, en el río estaba casi bastante tiempo a llevar o a traer el agua, y allí se regó la noticia: el cura que nos ha llegado, la primera casa que ha visitado ha sido la casa de prostitución. Entonces fue como, como un detalle pues en eso. Luego ya vino que la reunión de la acción comunal, que como el padre Alcides era el presidente, que yo también tenía que ser presidente, yo le dije que no, que yo no aceptaba y que no me parecía pues bien, que yo les colaboraba, pero realmente no era pues mi misión estar pues como al frente, que nombraran otro y que sea. Y entonces empezamos a trabajar, y realmente luego pasé a Candí, estuve 7 años en Acandí, y organizamos, gracias al padre Jorge Restrepo y también al padre Figueroa, que se organizó el aspecto de comunidades. Empezamos a trabajar con las comunidades campesinas y se formó equipos campesinos y una escuela campesina. Esa fue una formación que se dio y que se creó grande, y creció tanto que llegaron a ser comunidades que se mandaban cartas, como en el tiempo de Pablo, a través de cassette nos comunicábamos y íbamos todos en equipo. El obispo, Monseñor Grau, a veces nos decía que por qué dejábamos los pueblos solos, pero nosotros entendíamos que era más interesante estar en una población todos los sacerdotes y misionar, y estar ahí, luego pasar a la otra, porque irnos con la misma gente. Entonces se creó un sentido realmente misionero con los laicos. Pero, Ahí sufrí, ¿qué sufrió eso? ahí sufrí realmente me dio paludismo, me dio el falcíparos. Yo estuve casi al borde pues de la muerte. Yo me sentí totalmente muerto. Yo vi que estaba dentro del ataúd, vi los 2 velones, y el susto grande que me dio fue cuando sentí que me levantaba, que yo dejaba como el cuerpo y que yo me iba elevando, me iba elevando. Y luego veo entrar a mi papá, que se va quitando el sombrero
y van entrando mis hermanas, entra Rafael, el otro sacerdote, entra Orlando, mi otro hermano, y yo me pego el susto más grande y pego un grito enorme, y yo me paré de la cama, en ese delirio que estaba. Y entonces cuando llegaron estaban en un encuentro campesino, estaban tres médicos, el médico de la población, el médico de malaria y otro médico de Medellín que nos acompañaba, y luego los sacerdotes de la zona. Entonces me encontraron parado y con toda la pijama y con la parte de la sábana como si me hubiera metido al agua, escurría. Entonces cuánta energía pues boté pues en esa impresión. Entonces quedé muy débil, porque yo era bastante robusto y no, el pantalón ya cabía 3 veces en él. Entonces me tocó ya irme recuperando, me fui recuperando lentamente y volví otra vez a estar en la misión y seguí. Luego me dio también me dio otras enfermedades que tuve tremendas, porque yo tuve cólera, porque yo tuve también diabetes que me dio después. Entonces he tenido todas las enfermedades, sobre todo las tropicales, ¿no? Pero aquí estoy, gracias a Dios. Ha estado cerquita Sí. de partir, pero se ha quedado con nosotros, gracias a Dios, y ya son 75 años de vida. Y la última experiencia fue en Cuba. Acaba de llegar de Cuba, hace muy pocos días llegó de Cuba. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Ya cuántos años? Allá estuve 12 años, entonces yo llegué a la mitad de la isla, teníamos un pueblo llamado Guáimaro, cerca a unos 40 kilómetros de Camagüey, que es allí las ciudades tienen el nombre de ciudad y el nombre de provincia. Entonces La Habana, pues es La Habana con la capital y la provincia de La Habana. Y Camagüey, pues Camagüey la capital y provincia. Holguín lo mismo, Santiago de Cuba lo mismo. O sea que casi todas las provincias en Cuba pues tienen su capital y el mismo nombre de la provincia. Entonces entramos el obispo me nombró párroco, pero como se demoró mucho tiempo, casi 3 meses para que me dieran la visa de entrada, entonces el obispo nombró al otro compañero y yo di gracias que no me tocara pues de llegar allá como párroco, sino llegué a la Casa Misión. Era un pueblito Guáimaro que nos repartíamos en 20 caseríos. Entonces contábamos con 2 carros, que eran los carros misioneros, porque constantemente estábamos de un lado para otro, entonces se hizo una labor. Estuve 2 años, luego pasé a Santiago de Cuba, y en Santiago de Cuba ya estuve el resto, y allí se hizo un trabajo muy hermoso de intercambio cultural. Entonces realmente se empezó a trabajar con la plástica, fue el padre Calomán Molina, que ya había hecho una revista que llamaba Villa Joven, y luego se organizó en la casa algunos salones, y en esos salones se organizaron exposiciones para la plástica. Entonces con los artistas yo los reunía y hacía clase de Biblia con ellos, les entregamos a todos la Biblia, les enseñamos a manejar la Biblia y luego empezábamos a analizar los simbolismos bíblicos. Y ellos, que eran ateos, entonces empezaron a dibujar, empezaron a plastificar, empezaron a poner todo su talento y entonces realizaban sus obras de arte y entonces se organizaron exposiciones. Se organizaron 2 exposiciones que tenían sus premios. Padre, ahora la comunidad le ha pedido que venga a esta casa de la Estrella en Antioquia. Quieren que usted esté un poco a cargo de la formación de los novicios. Eso quiere decir que hay un fondo espiritual profundo en el Padre Emilio, que ellos quieren que sea heredado a los nuevos jóvenes. ¿Qué les va a decir usted una vez inicie este trabajo con ellos? ¿Qué quisiera usted sembrar en el corazón de cada nuevo claretiano? La idea que traigo, y diríamos la ilusión, de que
ya me trajeron y sobre todo hablaron con el general y el padre Javier, que es nuestro provincial, entonces me ha pedido que le preste este servicio. Entonces yo he dicho que con gusto, porque veo que el primer regalo es que si Dios me ha dado tanto, y sobre todo este sentido misionero y esta experiencia, porque yo he estado por varios países misionando y he estado en Colombia, en muchos departamentos, entonces quiero compartir pues esta vivencia y realmente tengo una experiencia muy fuerte que es la siguiente. El corazón de María, que soy muy devoto desde niño, yo llegué a la comunidad y me metieron hasta los tuétanos esa devoción al Inmaculado Corazón de María y luego a la misión claretiana, Claret. Entonces ellos han sido como mis dos modelos y entonces lo que quiero también implantar en los muchachos que tengan ese sentido y así como yo descubro que el Señor a través del Corazón Inmaculado de María y a través de San Antonio y María Claret pone en mis labios las palabras que deben recibir la gente. Entonces yo voy a un discurso, voy a una clase, yo voy a una homilía, voy a un sermón y entonces lo primero que yo hago es pedirle, bueno, ahí ustedes son los que van a hablar por mí y entonces con esa fe la gente va recibiendo, entonces es el carisma que se va transportando. Entonces yo quiero meter en estos jóvenes, meterlos por todo este sentido de los nuevos medios de comunicación. O sea que aquí va a ser una revolución bastante fuerte porque nos vamos a ir al espacio, nosotros vamos a poner todos los TIC y saberlos manejar y ponernos en este espacio que estamos precisamente ahora. Esa es mi ilusión. También yo tuve una experiencia, algo de locución a través de Acandí, que formé una emisora rural, después en Río Sucio, luego cuando llegaron los paramilitares, que es una experiencia que no he contado, muy dolorosa, entonces para que ellos no utilizaran la emisora yo tuve que llevarme los equipos para turbo, porque no permitía que a través de un medio ya empezaran ellos a abusar de lo que había sido la evangelización. Entonces me gustan mucho estos medios y estoy al tanto y entonces quiero que aquí en el noviciado vamos a hacer realmente un noviciado interesante y yo creo que los muchachos van a crecer mucho en esa fe. ¿Qué le agradece a la comunidad? Yo le agradezco a la comunidad primero la vida, que es lo que tengo, y le agradezco es la acogida, y yo le agradezco enormemente es la fraternidad. Yo me asusto cuando veo tanto cariño, tanto afecto y las personas que me valoran, porque casa donde yo llego, pues alguno de ellos ha sido formado o ha tenido la experiencia de mi testimonio y entonces me acogen con una ternura y con un cariño, entonces yo agradezco mucho la fraternidad. Y lo que más me anima a mí es vivir precisamente esa fraternidad, ese amor grande, ese respeto a la persona, a la identidad de la persona, y eso es lo grande y eso es lo que yo quiero y hago con los muchachos, es respetar mucho su persona y hacer que esa persona crezca. ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Qué le dice al Señor? Pues yo le digo al Señor pues que aquí estoy, que he hecho lo que a Él le parece, que he estado tratando de descubrir en todo momento cuál es su voluntad, qué desea de mí, y he visto que el deseo es que yo sea humano, que yo me humanice, que sea muy persona, que respete mucho la dignidad mía y que respete mucho la dignidad de las otras personas, y eso es entonces también mi evangelio, mi mensaje, es el respeto al otro, que se valore y que también se humanice. Entonces para mí humanización es lo mismo que evangelización. Ser muy humano es ser muy evangélico. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos, por recibirnos. Lo que uno descubre es que el martirio se sigue viviendo entre los misioneros. Hay muchas formas de ser mártires, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el Papa lo ha recordado. Uno puede entregar la vida en un instante por el Señor,
o la va entregando todos los días también, ¿no? Con el paso de los años. Y a usted le ha tocado hacerlo a través de la misión en tantos y tantos lugares de nuestro país, hermoso además, pero irla entregando ahí con las personas más necesitadas. Como en esa casa de prostitución que visitó, seguramente el Señor empezó a hacer muchas bendiciones, y en tantos hogares y en tantos colombianos y en tantas familias, también por su experiencia en Cuba. ¿Cómo estará de agradecido el Señor de saber que un hijo suyo, misionero claretiano, se ha gastado la vida, toda, 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 por entero, porque empezó a los 11 años y se la ha gastado toda en su servicio? La comunidad se lo agradece muchísimo, Padre, y nosotros también estamos muy, muy a gusto y queremos hacerle ese reconocimiento por la vida entregada. Todavía faltan muchos años porque lo vemos muy, muy vital, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de decirle que muchas gracias por su ministerio y por esa vida entregada, que es un martirio, podríamos decir, alegre, un martirio feliz, una vida entregada, pero con felicidad, con alegría, como usted refiere, por la personalidad que usted tiene, de ser así, animoso, alegre, contento, una manera de vivir la fe que refleja mucho lo que el Señor quiere de nosotros. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a usted también, le agradezco hondamente. Muchas gracias por todo, y a todas las personas también muchas gracias, y cuenten realmente con mi persona, con mi oración. Y yo tengo la última frase, que para mí carisma es lo que uno es, lo que uno sabe y lo que uno tiene. Entonces todo en construcción de los demás.